Bienvenidas, bienvenidos a estas sesiones sobre mujer y memoria, una historia de las luchas por la igualdad. Concretamente, a la primera de ellas, que hemos llamado la construcción histórica del patriarcado. Quisiera agradecer, antes de nada, la invitación a participar y a colaborar activamente en ellas. En momentos en los que quienes predican aquello de lejos de nosotros, la funesta manía de pensar, se hallan envalentonados, en momentos en los que el ruido y la velocidad en ocasiones impide la reflexión, es de valorar que se abran espacios, es de valorar que se abran lugares de debate que fomentan lo contrario y que tratan de interpelar al espíritu crítico y a la serenidad. Se trata, además, de una propuesta que pone la mirada en el pasado. En un pasado en permanente disputa y que habitualmente se ve abocado a los usos y abusos de quienes tratan de someterlo a sus intereses particulares. Una mirada al pasado que, por otro lado, está cargada de compromiso. Compromiso firme de rescatar la voz de aquellos que durante la historia nunca tuvieron voz, de rescatar la voz de aquellas que siempre fueron silenciadas. Si abrimos un libro de historia, algo altamente recomendable, rara vez encontraremos mujeres. Rara vez encontraremos mujeres que no se trate de mujeres que pertenecen a las altas esferas, mujeres notables. Compromiso con el pasado, decía, que no se entiende sin un firme compromiso con el tiempo presente y que se proyecta sobre el futuro, pues un compromiso con los acontecimientos pasados que no se apoya en una mirada comprometida con el tiempo presente se torna inútil, se torna vago. Historia, también memoria, tal y como decía Saramago, somos la memoria que tenemos, memoria y también compromiso, pues continuando con el escritor portugués, sin memoria no somos nada, sin memoria no existimos, pero sin compromiso quizá no merezcamos existir. Creo, respecto de la memoria, que todavía tenemos una tarea como sociedad y como país, que es rescatar a aquellas personas que lucharon contra el fascismo y contra la dictadura. Devolver la dignidad a quienes todavía no tienen ese derecho reconocido en el tiempo presente. Rescatar de, como en aquella canción de Sabina, de donde habita el olvido, a quienes merecen reconocimiento y restitución de las dignidades robadas. Volviendo a lo que nos acontece, decía al principio que se me ha encomendado la tarea de iniciar estas sesiones con esa llamada la construcción histórica del patriarcado. Sería pretencioso por mi parte y deshonesto tratar de traer hoy aquí un planteamiento cerrado, por lo que mi propuesta es lanzar un punto de partida que nos permita debatir y tratar de encontrar certezas sobre respecto de esos cómo y de esos porqués, para que desde tiempos remotos las sociedades se hayan estructurado en claro desequilibrio de la mujer respecto de su homólogo varón. Planteamiento que además incorpora un elemento que creo puede ser interesante, para asomarnos también a eso que dice el ciclo de conferencias, que es la recuperación de la memoria de las luchas por la libertad. Si hubiéramos de definir qué es el patriarcado, a bote pronto y sin ahogarnos en demasiados matices, podríamos decir que nombra y determina a esa dominación del hombre respecto de la mujer en una sociedad concreta. Esto se perpetúa en el tiempo a través de un conjunto de acciones y reglas. Y la finalidad sería, como acostumbra toda ideología, normalizar un determinado tipo de sociedad. Hacer, a fin de cuentas, hacer del hábito norma y calar hasta ser asumido por la mayoría de la comunidad. Por lo tanto,
si tuviéramos que retrotraernos a su origen, ya que hablamos de relaciones de dependencia en sociedad, tendríamos que situarnos como pronto en ese periodo de construcción de las sociedades complejas hace ya unos cuantos miles de años. En ese momento en el que las comunidades crecen, se asientan sobre el territorio, se complejizan y por ende se jerarquizan, creando situaciones de dependencia. Cabría preguntarse por qué y cuándo sucede esto, cuándo es ese momento en el que las sociedades primitivas supuestamente más equilibradas dan paso a la jerarquización y a la privatización del poder por parte de unas autoproclamadas élites. Nuevamente, para dar respuesta a esto, tendríamos que ir a esa época que decíamos de sedentarización de las comunidades, donde comienza ese control sobre el medio, es decir, a ese paso de las sociedades nómadas a esas sociedades asentadas en el territorio, es decir, al paso del cojo de la naturaleza, lo que necesito ahora, a la maximización del rendimiento sobre un determinado medio. A ese momento, insisto, en el que no solo cojo lo que necesito ahora para mí y para los míos, sino todo lo que pueda coger para crear un excedente. Excedente que asimismo voy a tratar de rentabilizar y para crear una situación de dependencia económica y por lo tanto una subordinación. Excedente que a fin de cuentas se va a traducir en poder y en dominación. Las sociedades complejas, el patriarcado, se forman, por lo tanto, a través de la apropiación por parte de unos pocos de lo que debería ser de todas y de todos. Son múltiples los porqués, donde habríamos de tener además en cuenta numerosos factores, pero es colectivamente asumido que son los hombres quienes a través de la acumulación y apropiación de la riqueza, primero de los medios que ofrece la naturaleza y en las sucesivas formas que se va a ir presentando a lo largo de la historia hasta llegar a la actual situación de activos financieros, quienes han tratado de perpetuar esa dominación, quebrando el equilibrio de las sociedades supuestamente equilibradas y erigiéndose en legítimos detentadores del poder. A esto, y tratando de ampliar la mirada, tal y como venía anunciando, quisiera extenderla a las luchas por la igualdad, que es lo que aquí tratamos de recuperar. Si la acumulación de riqueza, en definitiva, la cuestión material, es el origen de la desigualdad, creo que podemos estar de acuerdo en que el momento en el que se abre esa ventana de oportunidad para quebrar esa desigualdad se produce también cuando asistimos a un cambio radical en las estructuras materiales, en las estructuras sociales. Concretamente, con la revolución industrial y con el acceso de la mujer al trabajo, especialmente cuando se produzca, no en términos de relativa igualdad, sino al menos de corresponsabilidad. Me refiero concretamente a cuando la marcha del varón al frente en las guerras totales del siglo XX suponga que la mujer sostenga sobre sus hombros la industria de guerra. Es en ese momento, tras la Primera Guerra Mundial en Europa, en nuestra realidad más inmediata, cuando los viejos parlamentos ya no puedan mirar hacia otro lado y tengan que asumir esas reivindicaciones del movimiento feminista, del movimiento sufragista, permitiendo que ellas puedan acceder a la vida pública, permitiendo que puedan participar en la vida política a través del sufragio, a través del bien llamado ya sufragio universal. En España será a finales de 1931, con la Constitución de la Segunda República, cuando ya no solo elegibles, sino también electoras, se hará real ese sufragio universal. Como bien sabemos, en 1936 y especialmente a partir de 1939, con la Constitución de la dictadura de Franco, donde todo ese camino transitado se quebrará, suponiendo el regreso de la mujer al interior, a la privacidad del hogar. Supondrá la expulsión de las mismas de la vida pública y la subordinación total al varón y al régimen.
La historia, especialmente la historia de las luchas por la emancipación, es una historia de idas y de venidas, como podemos comprobar. Por lo tanto, para ir cerrando y pasando al debate, voy a resumir las ideas que aquí he traído. La construcción histórica del patriarcado, sin obviar otros factores, parte del desigual acceso a la riqueza y, por lo tanto, al poder. La privatización del poder por parte del varón se materializa a través de la apropiación de aquello que el medio ofrece, tratando de maximizar su rentabilidad. De la apropiación de lo que, en definitiva, es de todos y de todas. De ahí que las luchas por la igualdad entre hombres y mujeres partan mayoritariamente de planteamientos redistributivos de la riqueza, que a fin de cuentas socialicen o devuelvan al común lo que es de todos y de todas, y que desanuden el entuerto de una sociedad desigual que, cabe decir, golpea con mayor intensidad a quien menos tienen. No cabe duda, o nadie duda, de que el patriarcado se ensaña con mayor dureza sobre aquellas que menos oportunidades tienen. No quisiera extenderme más, creo que hay elementos suficientes para debatir, para rebatir, para comentar, para, a fin de cuentas, aportar, y lo que sería más importante, todavía queda un largo camino por delante y un mundo por ganar. Gracias.